Muchas gracias. El día de hoy nos preside esta conferencia de prensa el actuario Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo acompañan presidentes de los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial, así como asesores especiales para el US-Mexico CEO Dialogue, que vamos a ir presentando. Vamos a empezar inmediatamente con las palabras de nuestro presidente Juan Pablo Castañón. Sí, muchas gracias. Primero les ofrezco una disculpa del retraso. La organización del evento nos llevó a tener una reunión posterior con el presidente y la secretaria Prisker, solo para las conclusiones y el seguimiento de las reuniones. Nuestros compañeros empresarios norteamericanos y Tom Donahue, que los encabeza, se disculpan por no estar en su protocolo en México, hacer las declaraciones así en este sentido. Sin embargo, les queremos, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de todas las organizaciones que lo conforman, que aquí están presentes, más los coordinadores de los grupos de trabajo que me acompañan, Moisés Calas, Emilio Cadena, Víctor Gamas, que son grupos de trabajo que dentro del CEO Dialogue hemos emprendido para la modernización de la frontera, para infraestructura, para energía incluso también. Durante estos 2 días hemos conversado con los empresarios norteamericanos sobre la necesidad primero de tener una unidad de visión, de hacer un trabajo en conjunto. Hemos trabajado para conformar distintas estrategias y trabajo en conjunto que haremos desde México y desde los Estados Unidos. El primero de los acuerdos que hemos tomado es que compartiremos un cuarto de datos y de inteligencia para el mapeo de las áreas de la economía en que tienen más influencia el comercio bilateral. Hemos acordado compartir la información tanto de las exportaciones norteamericanas hacia México de diversos rubros, como de las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, y de los actores y las zonas geográficas en donde mayor influencia tienen y generan empleos y generan valor. Desde el área agropecuaria, que nos exportan granos, hasta de alta tecnología, que nos exportan insumos que a la vez nosotros transformamos y volvemos a exportar. Hemos visto con gran interés la voluntad de formar un consejo de coordinador para la energía, de diálogo para la energía, en donde el objetivo es que trabajemos en conjunto empresas mexicanas y empresas norteamericanas para la inversión y cadenas de valor en México en materia de energía. Los resultados de la última licitación en materia de hidrocarburos han entusiasmado porque son resultados extraordinarios, con el 80% de las licitaciones exitosas. Y hemos acordado darle un seguimiento al intercambio educacional de jóvenes norteamericanos que puedan estar en las empresas mexicanas y jóvenes mexicanos que puedan estar en las empresas norteamericanas. Hemos tenido reuniones con el secretario de Hacienda, el secretario de Energía, la secretaria de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, por supuesto, en donde hemos hablado sobre las acciones a seguir. Y lo primero que hemos acordado, como les decía, es la unidad, y la segunda es la prudencia. Sí, prepararnos con todos los argumentos en este cuarto de datos compartido que les he descrito, pero también esperar en que lleguen los tiempos para abrir al diálogo. Nosotros como empresarios hemos tomado la decisión del diálogo iniciarlo ya, es decir, profundizarlo, y que sirva este mecanismo CEO Dialogue que tenemos desde hace 2 años y medio,
que sirva para conectarnos con los directores generales de las empresas que exportan hacia México o que importan de México, o con los que tienen plantas en México. Una buena parte de los empresarios que estuvieron aquí pertenecen a telecomunicaciones, pertenecen a logística, pertenecen a áreas de la energía o son los CEOs de alimentos. Es decir, que tenemos una alta conectividad con ellos en los distintos sectores que hoy me acompañan los presidentes. La idea es que haremos mesas de trabajo en cada una de las áreas prioritarias o más intensas que tenemos en el comercio bilateral, de tal forma de que sentemos a los actores clave, tanto empresarios mexicanos como empresarios norteamericanos. Desde el área del acero y la producción de materias primas, como el área de alimentos o como el área de energía, como les decía hace un momento. La convicción es de que tenemos que ir paso a paso como empresarios y esperar a que nuestros gobiernos encuentren que la relación bilateral tiene beneficios de generación de empleos y de generación de oportunidades, y que es lícito que se busquen más empleos y oportunidades para los distintos regiones de nuestros países. Pero en la convicción de que vamos juntos, que conviene más la sinergia de una región competitiva que la separación entre los dos países. Eso es lo que el día de hoy hemos trabajado con la secretaria Prisker, el secretario de Comercio Prisker y el secretario de Economía Guajardo, y con el resto de los secretarios que les mencioné, además del secretario de Educación, que también hizo presencia, y en donde reiteramos nuestro compromiso de la formación dual para la preparación de técnicos mexicanos desde educación media superior y educación superior, y el involucramiento de las empresas norteamericanas en este proceso de formación de los técnicos mexicanos. Vamos a abrir a unas rondas de preguntas, por favor. Tenemos una por acá y vamos pasándonos para aquel lado. Hacemos una, dos y de aquel lado. Buenas tardes. Juan Pablo, yo quiero preguntarle una pregunta muy concreta. En el caso de que el próximo gobierno de Estados Unidos lleve a cabo las políticas que ha estado mencionando en los últimos días y en los últimos meses, el empresariado mexicano y el estadounidense harán un frente común en contra de esas medidas. Es decir, si ambas partes van a decir un no tajante a cualquier política que vaya en contra de la relación bilateral, o en cualquier caso sería una cuestión de moderación de parte del empresariado y sentarse a negociar. Gracias. El acuerdo que hemos tomado es que haremos el frente común para encontrar los beneficios que tiene profundizar en la relación bilateral. Encontramos puntos de sinergias que nos permiten tener argumentos para convencer a nuestros respectivos gobiernos, en particular para el gobierno entrante en los Estados Unidos. El acuerdo que hemos tomado es dimensionar los 14 millones de empleos dicho por el propio presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que ha generado el acuerdo comercial y la relación bilateral, y que podamos encontrar proyectos en común que hagan sinergias y que podamos demostrar con argumentos que podemos generar más rápidamente empleos si vamos juntos en ambos lados de la frontera que si lo hacemos por separado. Este es el acuerdo que hemos tomado, de ir juntos en este frente común del convencimiento con los argumentos positivos, que continuar con y profundizar en la relación bilateral nos conviene a todas las partes, y generaremos los empleos que están buscando ellos y los empleos que estamos buscando nosotros para el sur-sureste mexicano. Gracias, vamos de aquel lado y después volvemos con Lilia. ¿Cómo le va? Don Juan Pablo, Marco Antonio Reyes del Canal 11. Buenas tardes a todos. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Dicen que acordaron unidad, pero también prudencia.
La pregunta concreta es, ¿hasta dónde ustedes, los empresarios, estarían, junto con los estadounidenses, estarían dispuestos a ser prudentes en un momento en donde, por ejemplo, se ha señalado que se va a cobrar 35% de aranceles o de impuestos a empresas estadounidenses que salgan de ese país? Es decir, ¿qué significa eso de ser prudentes? Y quiero preguntarle de manera concreta también si específicamente dialogaron sobre pues, estas políticas hostiles que ya iniciaron en Estados Unidos para que empresas estadounidenses ya no vengan a invertir a México. Muchas gracias. Gracias. La prudencia significa generar estrategia y encontrar los mejores argumentos y los tiempos. Lo que hoy tenemos que hacer es identificar los mejores argumentos en beneficio de la relación bilateral. A expresiones propias de los empresarios norteamericanos tenemos décadas de trabajo en conjunto. Empresarios que representan empresas que tienen 130 años en México y que tienen plantas en distintas partes del mundo. La prudencia significa el trabajo en conjunto para no apresurar la toma de decisiones hasta no agotar que en los argumentos hay muchas más oportunidades que en un rompimiento. Ese es el acuerdo que hemos tomado. La prudencia significa encontrar los beneficios de la libertad y del libre comercio. Siendo dos países que han optado por la libertad y el libre comercio en el mundo, podemos encontrar los argumentos para continuar y profundizar nuestra relación bilateral, pero juntos en un libre comercio hacia el mundo para generar los productos competitivos hacia el mundo de manera conjunta. Gracias. Tenemos varias preguntas, entonces vamos a hacer rondas de 3 para que se puedan ir respondiendo de 3 juntas. Tenemos a Lilia, por favor, Carla, Miguel Ramírez, después seguimos la siguiente ronda. Sí, a mí me gustaría saber, ampliar el tema de energía. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los parámetros sobre los que van a trabajar? Porque si bien es cierto, este tema no está dentro del Telecan, ¿hacia dónde se van a enfocar ambas partes? Y por otra parte, quisiera saber cómo sintieron a sus contrapartes. ¿Están inquietos? ¿Hay incertidumbre? Y si van a frenar sus inversiones en este lapso. Gracias. De aquel lado, Carla, por favor. Sí, señor, me gustaría que nos pudiera comentar los acuerdos que llegaron en materia de la modernización del Tratado de Libre Comercio, si los empresarios estadounidenses coincidieron en que se debe de hacer mediante acuerdos paralelos, y también me gustaría que nos pudiera indicar cuáles son los temas en los que hubo coincidencia para incorporar a este Tratado de Libre Comercio. Gracias. Gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría saber sobre las inversiones. ¿Qué les han dicho? Si ellos, su política comercial del gobierno es diametralmente a lo que ellos están planteando, ¿qué van a hacer? ¿Seguirán manteniendo aquí su presencia en México? Claro. Aprovecho porque en dos partes me han preguntado sobre las inversiones. Aprovecho esto. El gobierno en transición ha anunciado un consejo de asesores empresarios, que gran parte de ellos forman parte de las organizaciones empresariales con las que nosotros tenemos contacto. Nosotros con ellos, con este consejo asesor, es con quien encontraremos en el diálogo los argumentos para mantener los incentivos para la inversión en ambos países y para mantener esta integración. Creo que no existe una inquietud de frenar las inversiones hacia México por parte de ellos. Existe más bien una convicción de que encontraremos los argumentos para que la nueva administración encuentre los beneficios del libre comercio y las sinergias para implantar o poner o invertir en plantas en los Estados Unidos. Surgió dentro de la conversación varias experiencias, pero una experiencia
del estado de Arizona, en donde el gobernador de Arizona, que hoy estuvo su jefe de gabinete aquí, pudo promover una planta de vehículos eléctricos en el sur de Arizona gracias a la proveeduría que tienen la cadena automotriz y aeroespacial en Sonora. Si no tuviera esta proveeduría, no hubiera podido jalar 2,000 empleos para esa planta. Así, casos de éxito de sinergias hemos encontrado durante estos días. No vemos un riesgo que se ponga en riesgo las inversiones. Incluso el día de hoy se está dando a conocer inversiones norteamericanas hacia México en materia de logística de una cadena comercial muy importante. En cuanto a la manera de modernizar el Tratado de Libre Comercio, nosotros acordamos de que lo importante es seguir profundizando en la integración, en la proveeduría dentro de la misma región Norteamérica. Es decir, que productos que se consumen o que se transforman en Norteamérica y se intercambian entre los 3 países, cada vez tengan mayor integración, que de origen tengan sus orígenes o sus insumos en la misma región. Eso significará una atracción a nuevas inversiones en los 3 países. El enfoque que hemos acordado como empresarios es que sobre temas específicos podamos profundizar en materia de energía, en materia de comercio electrónico, en materia de logística, de modernización de infraestructura y un mutuo interés de hacer sinergias entre empresas para las inversiones en infraestructura que tanto el gobierno norteamericano como el gobierno mexicano requieren, en una gran inversión de infraestructura que ellos están por anunciar, pero que nosotros requerimos para las zonas económicas especiales. A través de los proyectos de APPs, trabajaremos proyectos de cooperación entre nuestras empresas constructoras. En materia de energía, los temas que hemos tratado son en 4 órdenes. La infraestructura que requerimos para la extracción petrolera y la producción de energía eléctrica, que es muy importante, y la generación de cadenas de valor, un alto interés de la participación para medianas empresas norteamericanas en los servicios, ingenierías y proveeduría a la cadena de valor de la extracción petrolera y generación de energía eléctrica, energía limpia. Por el otro lado, hay un alto interés en la refinación y en todo el midstream, que es un área de oportunidad con mucho interés y en donde por esos motivos hemos formado este Consejo de Diálogo en Energía. Y finalmente, en la apertura de la distribución de combustibles y la logística de la misma, hay un interés compartido para ligar empresas pequeñas o medianas mexicanas con empresas norteamericanas. En ese sentido, estamos trabajando en materia de energía. Esas son las áreas de oportunidad y de alto interés. Para el gobierno de los Estados Unidos, es una prioridad del gobierno en transición la energía. Nosotros, con las licitaciones y con la infraestructura que se está construyendo y se construiría con la apertura en combustibles, tenemos un alto potencial para construir gasoductos y poliductos para la transportación más eficiente y la mayor eficiencia de la transportación del combustible en México. La infraestructura que requerimos para la distribución de combustibles es todavía enorme, dado que la capacidad de inversión de petróleos mexicanos hasta la fecha ha sido limitada y por tanto hay áreas de oportunidad para hacer más eficiente la distribución en el tiempo. Tenemos el siguiente bloque, por favor, Leticia, Verónica, Elena, y la hacemos esta vez de 4 para ya cerrar con César, por favor. Sí. Buenas tardes, Leticia Hernández del Financiero. Comentaba al inicio de la presentación que en este diálogo
lo primero que hicieron fue unidad de visión para poder conformar estrategias desde México y desde Estados Unidos. Si me podría comentar alguna de las estrategias que desde Estados Unidos se van a implementar por parte de sus pares. Y también, por otro lado, ¿qué relevancia tiene la persona que se perfila como el principal negociador del Tratado de Libre Comercio, que es un directivo de una acerera muy importante? ¿Esto les hace ruido o es insignificante? Gracias. Sí, gracias. Antes de que me den la siguiente pregunta, solo les comento que hacia el final les pediré a los coordinadores de los grupos de trabajo que hagan un breve resumen en dónde estamos parados, es decir, a Emilio Cadena, a Moisés Calas y a Víctor Gamas, les den un poco de información de lo que hemos venido trabajando en el diálogo. Sí, yo quiero insistir en cuál es el ánimo de los empresarios americanos, si ellos están tomando realmente en serio estas amenazas del gobierno, bueno, del presidente electo, sobre que habrá sanciones para los que inviertan o traigan empresas acá a México. Y Juan Pablo, mencionaste que hay que esperar a que llegue el momento de abrir el diálogo. ¿Cuál sería ese momento? No sé si puede ser un poco más específico. Perdón, esa la respondo rápidamente. El momento, nosotros estamos en diálogo, los empresarios estamos trabajando en estas estrategias que hemos compartido. El CEO Dialogue es el diálogo que hemos emprendido desde hace 2 años, que tendríamos que haberlo mantenido desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Lo que hemos nosotros acordado es que nuestro enfoque, además de nuestros grupos de trabajo, será por áreas de la industria, en específico de las más prioritarias. El momento del diálogo al que me refiero es el momento institucional entre gobiernos, cuando decidan hablar formalmente entre los gobiernos. Entre los empresarios lo traemos ya establecido. Y eso aprovecho para contestarle a Leticia su pregunta. ¿Dónde quedó Leti? El compromiso es hablar con los grupos de interés norteamericanos. Lo que le podemos llamar a los más interesados, o en inglés stakeholders, es empresarios que tienen una gran parte de su negocio relacionado con México, que están en distintas regiones del país en estados de Estados Unidos, y que tienen un gobernador y un representante en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. Eso significa que para 29 de todos los estados en Estados Unidos, México es el primero o el segundo destino de sus exportaciones. Y ahí están los grupos de interés, en donde el propio dirigente de la Cámara de Comercio ha propuesto que intercambiemos la información para tener un intercambio de opiniones entre sus clientes mexicanos o sus proveedores mexicanos y los propios empresarios norteamericanos, con sus propios representantes ante el Congreso. Ese es el compromiso que hemos tenido por parte de ellos y el trabajo que hemos quedado en hacer este cuarto de información de datos y de acciones en conjunto para ir a platicar en conjunto con los stakeholders de los Estados Unidos. Teníamos... Sobre el señor D'Amico, que se perfila como un probable negociador. Él conoce y ha tenido conversaciones con los industriales mexicanos del acero también. Hemos compartido entre la industria acerera mexicana y la norteamericana una visión de tratado de libre comercio, una visión de comercio libre internacional. Se comparten valores sobre la libertad en el comercio y creemos que es un potencial positivo en las conversaciones. La Cámara Acerera norteamericana y la mexicana tienen un diálogo desde hace tiempo sobre libre comercio, y nuestro nuevo chairman, que coordina todos los espacios del CEO Dialogue, también es el presidente de la Cámara Acerera mexicana, de tal forma de que tenemos la plataforma en conversación que nos facilita una mutua comprensión y ver dónde están las sinergias positivas. Gracias. Tenemos las otras dos, César, Elena, y con eso cerramos. Gracias.
Ok. Juan Pablo, yo insistirte en la pregunta que hizo Carla, el tema de los acuerdos paralelos. No sé si sea necesario o ya se había hablado como un esquema adicional también, o más bien dicho, para sustituir y no llegar a estos puntos. El segundo es el tema de las exenciones fiscales o apoyos de las que no se está hablando. Digamos que en Estados Unidos ya se habla de candados para que no se vayan y tal vez para que se queden en apoyos, pero aquí en México han hablado ya de eso con las autoridades. ¿Ya se ha hecho alguna petición? Porque finalmente en este entorno global, todos los países, por ejemplo China, ha hecho un gran paquete de apoyos para que muchas empresas vayan a invertir allá. Entonces, en el caso mexicano, ¿ustedes han hablado algo de esto ya con las autoridades? Gracias. Gracias. Acá, Elena Lozano del Financiero Bloomberg. Yo quisiera preguntarles, sabemos que en este entorno de incertidumbre, por los posibles cambios y modificaciones de la política comercial entre ambos países, como nos han expresado, hay voluntad entre Estados Unidos y México, pero ¿cuáles son acciones concretas? ¿Cuál es el siguiente paso que ya se ha acordado? Acciones tangibles que van a llevar a cabo entre ambas naciones. Y por otro lado, ¿ustedes tienen temor de lo que pudiera ocurrir con la llegada del próximo 20 de enero de Donald Trump? La primera pregunta no le alcanzo a entender acciones concretas. Creo que he sido específico en las acciones que acordamos el día de hoy. No sé qué otro tópico quisiera. Algo que ya vaya a ocurrir, no nada más la voluntad de ambos países, sino que digan, bueno, vamos a llevar a cabo esto, como para ya poder... Como buscar a los líderes y stakeholders norteamericanos que están interesados en que continúe y se profundice el comercio bilateral, encontrarlos y darles los argumentos para que hablen con sus propios representantes en el Congreso. Son acciones concretas, como intercambiar la información entre la Cámara de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial y sus instituciones sobre las áreas de mayor interés y de mayor profundidad para encontrar entonces también ahí los siguientes actores. La identificación de los 29 estados y específicamente los condados en donde tenemos plantas mexicanas allá, generamos empleo y donde tenemos proveeduría que le conviene que continuemos con el Tratado de Libre. La identificación de los actores y los argumentos es, digamos que la acción más concreta. La segunda acción es que esperemos prudentemente a que existan los tiempos para el diálogo entre los gobiernos, el momento que sea el momento adecuado. No hay prisa porque hay que obtener las negociaciones con prudencia, sin precipitación, pero sí hay sentido de importancia que los empresarios le estamos dando a los argumentos para convencer a los actores que tomarán las decisiones. Los acuerdos bilaterales, yo ahí también me gustaría, si me dan la oportunidad, que Benjamín Grayeb, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pueda tener alguna intervención, y alguno de mis compañeros que también quisiera intervenir. Pero en particular, la idea compartida es que lo que podamos mejorar del tratado, lo que podamos profundizar en él, en donde podamos comprometernos a generar mayor integración, poner mayor claridad en algunas diferencias comerciales, mecanismos para dirimir las diferencias comerciales, en donde podamos comprometernos a mayor inversión entre los tres países, sin abrir los capítulos específicamente que han funcionado y han funcionado bien, es donde mejor podemos funcionar. Ese es en el escenario que queremos iniciar y profundizar en él. Desde la perspectiva del empresariado mexicano, es la idea que consideramos que es más efectiva, es que lo hagamos sobre acuerdos, sobre negociaciones, tratados específicos en áreas de la industria específicas. Las exenciones fiscales que el gobierno de los Estados Unidos les dé a sus propias empresas son paquetes fiscales en los que nosotros no podemos influir. Ellos tienen su propia dinámica y promoverán la inversión, como también lo haremos nosotros, junto con nuestro propio gobierno. Hemos iniciado conversaciones no solo para
promoción fiscal de inversiones, sino para promoción y financiamiento de productividad para pequeñas y medianas empresas. Y estaremos en las mesas en lo que resta del año y principio de 2017 para un paquete por la productividad y las inversiones para el 2017 en México. En eso estamos trabajando. Y esto va en paralelo a lo que hagamos de conversación con los empresarios norteamericanos. Nos interesa las zonas económicas especiales, llevar la inversión y complementar la inversión en las zonas del sur-sureste del país. Pero también nos interesa fortalecer las cadenas de valor en la industria, en la agricultura, en la producción de los alimentos, en las distintas regiones de nuestro país donde hemos venido desarrollando. Hay regiones en que tenemos prácticamente pleno empleo. El paso que sigue es que tengamos crecimiento en la tecnología, de tal forma que nos genere mayor escala de valor y una mejor sinergia que podemos hacer con otras empresas del otro lado del río. Y en eso estamos trabajando con las distintas secretarías. Yo, si les parece, creo que contesté todas las que se refirieron a mí. Y me gustaría, si Emilio, Víctor y Moisés tienen algunas palabras, y finalmente Benjamín y los compañeros que quieran tomar la palabra. Sí, buenas tardes a todos. A mí en lo personal me toca dirigir en este US-Mexico CEO Dialogue un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Transformación, donde hemos adoptado un proyecto ya desde hace 2 años que se llama el diseño de la frontera del siglo XXI, que cobra mucha relevancia el día de hoy. Básicamente es hacer un planteamiento de cómo pensamos que deben ser las interacciones, no solamente de los flujos de comercio, sino de las otras cosas trascendentales que se desarrollan en la frontera, tales como la seguridad, la infraestructura, la energía, la salud, la educación y la interacción cultural y social. El día de hoy fue un día importante para nosotros porque hemos venido inventariando y mapeando las mejores prácticas de estas iniciativas en los 7 fronteras más importantes entre México y Estados Unidos, desde Tijuana, San Diego hasta Matamoros, Brownsville. Hicimos un documento, un mapa de ruta de esas mejores prácticas y se sumó a este esfuerzo una iniciativa que ya existe entre el gobierno de Arizona y Sonora. La semana pasada estuvo ese evento por ahí en Sonora que se llama la Megaregión Sonora-Arizona y se suman a los esfuerzos del US-Mexico CEO Dialogue para hacer el programa piloto de la implementación de estas mejores prácticas de la frontera del siglo XXI, otra vez, que es un proyecto integral, no solamente de comercio, donde el financiamiento y la tecnología se vuelven parte muy importante que une a todas estas diferentes iniciativas y prácticas dentro de una sola frontera. Entonces, un gran éxito de estas cosas tangibles, Juan Pablo, que pudimos ver el día de hoy. Estuvo la gobernadora Pavlovich el día de hoy con nosotros y el jefe de la oficina del gobernador Ducey de Arizona, y habla otra vez de ese ánimo de las empresas de sí mantenernos unidos y de sí seguir creciendo integrados en esta relación bilateral. Muchas gracias. Víctor Gamas. Gracias, Juan Pablo. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca una mesa de trabajo que es la optimización de los cruces fronterizos, que se refiere básicamente a la agilización del movimiento de las mercancías entre países y se fundamenta en temas de facilitación, de control, de seguridad, de simplificación de los procesos. Y para ello hemos estado desarrollando algunas estrategias. Lo más importante de todo esto es que no nada más estamos viendo la parte del lado mexicano, sino que también contamos con una contraparte del lado americano que tiene el mismo objetivo y lo desarrollamos de manera coordinada. Es de los primeros esfuerzos que nos toca a nosotros conocer y participar, en donde los 2 países coincidimos con los mismos objetivos, que es de generar a nuestras autoridades con la misma información para que tomen las mejores decisiones en temas de facilitación aduanera. Se ha estado promoviendo y actualmente ya se han tenido éxitos importantes en temas de tecnología, la facilitación a través de la tecnología.
la facilitación a través de la confianza entre los dos gobiernos, y para ello ya existen algunas pruebas piloto alrededor de la frontera, en donde en el mismo conjunto aduanero, en los mismos patios fiscales de las aduanas, se realizan los despachos para ambos gobiernos. Esto queriendo decir que, por ejemplo, en la aduana de Otay Mesa tenemos autoridades mexicanas y autoridades americanas que están realizando el despacho conjunto. Lo mismo en la aduana de Nogales, con Nogales, Arizona, lo mismo con Laredo y Nuevo Laredo de la parte mexicana, y por iniciar en el caso de Ciudad Juárez y El Paso. Y ya existen algunos otros proyectos igualmente que muy posiblemente con el éxito que se está ahorita viendo se pudieran también arrancar en los próximos meses. Así de que todo el tema va en cómo podemos nosotros desarrollar, cómo podemos fortalecer la cadena de suministro y cómo podemos México realmente ser una plataforma logística que agregue valor a las empresas que invierten en nuestro país. Por mi parte, muchas gracias, Juan. Gracias, Víctor. ¿Y Moisés Calas? Gracias, buenas tardes. A mí me toca coordinar el grupo de comercio, y en el grupo de comercio, como bien lo mencionó el presidente Castañón, lo que estamos haciendo es un ejercicio a través de un cuarto de inteligencia que estamos poniendo conjuntamente con nuestras contrapartes norteamericanas. El cuarto de inteligencia lo que intenta hacer es, de una manera educada, ver la fotografía digamos, de los flujos de comercio y de los flujos de inversión y las cadenas de abasto que tenemos hoy, para tener un análisis y un buen assessment de qué pudiera ser lo que vamos a ver hacia el futuro. No necesariamente todo lo que va a salir de ahí va a ser ni bueno ni malo, sino que, como dicen, un acuerdo de 22 años, hay veces tiene cosas que son mejorables. Un ejemplo claro es, antes no había internet, ahora ya tenemos internet. Vamos a analizar el capítulo de internet que se negoció en otros tratados y ver si eso pudiera ser un tema. Por otro lado, estamos también encontrando nuestros aliados estratégicos del otro lado de la frontera. Esto quiere decir que las empresas mexicanas comerciamos con empresas americanas, y esas empresas americanas pues tienen intereses, o esperemos que tengan intereses muy alineados con los intereses de las empresas mexicanas, y ver cómo podemos generar una integración de esos intereses y aliados del otro lado. Presidente. Gracias, Moisés. Benjamín Grayep. Gracias, presidente. Bueno, ya nuestro presidente Juan Pablo dijo cuál es la estrategia como grupo, como equipo. A mí me toca representar dentro del Consejo Coordinador Empresarial el Consejo Nacional Agropecuario, que es un tema muy aparte, que es el tema agroalimentario de este país, y que es muy importante porque ya es la tercera fuente generadora de divisas hacia nuestro país. Ya estamos exportando más que el petróleo o el turismo, que inclusive las remesas están solo atrás de la industria automotriz y de la electrónica. Y me han hecho mucho una pregunta de que si están en riesgo las exportaciones de México hacia los Estados Unidos en la cuestión agroalimentaria. Déjenme decirles que a nosotros no nos rige el Tratado de Libre Comercio. Las exportaciones alimentarias hacia los Estados Unidos no las rige un Tratado de Libre Comercio, no las rige el Telecán. ¿Qué es lo que nos rige? Planes fitosanitarios, planes de trabajo fitosanitarios. Esa es la buena noticia, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Pues que nos pongan aranceles a nosotros y a nuestros competidores, ¿no? Y por eso estamos trabajando conjuntamente aquí con el Consejo Coordinador Empresarial. Si bien es cierto que nuestra balanza agroalimentaria en el sector, nuestra balanza comercial en el sector agroalimentario es superavitaria, no es por mucho. Ellos también nos exportan una gran cantidad de alimentos. Nuestros productos tops es cerveza, tequila, aguacates, jitomates, berries, carne, y ellos también nos exportan. Inclusive tenemos productos, ellos tienen productos en los cuales México es su mercado exclusivo. El 85% de la carne de cerdo que ellos exportan, de piernas de cerdo, vienen a México. El 15% de la carne de pollo viene a México. Somos un gran consumidor de granos, somos el segundo importador de maíz, tan solo atrás de Japón.
de los Estados Unidos, de alta fructosa, en fin, de un sin de soya, de muchísimos productos, ¿no? Entonces, pues yo sí veo complicado realmente si el presidente quiere poner aranceles, el presidente Trump hacia acá, pues también va a afectar a las exportaciones de los Estados Unidos hacia México, ¿no? Nosotros, concuerdo con Moy, concuerdo con mi presidente, pues tenemos que sentarnos a negociar, todo es perfectible. Y el Tratado de Libre Comercio tiene muchos años, lo que sí yo sugeriría, y lo hemos platicado en el CCE, es desde el primer momento sentarnos y ver en qué se puede mejorar y qué es lo que se quiere negociar. No sé, presidente. Gracias, Juan Pablo. Porque alguno de ustedes preguntaba hace un momento, perdón que no tomé el nombre, de que si esto iba a representar un freno a las inversiones, como veíamos las inversiones. Hoy mismo Walmart, una sociedad de ANTAD, anunció una inversión de $1.300 millones para 3 centros logísticos con la creación de 10,000 empleos en México. Y esto es ¿por qué? Porque pues nuestra región pues es la región más competitiva. Esta región Norteamérica es una región competitiva y es una región que genera negocios, ¿no? Entonces esta incertidumbre pues irá despejando poco a poco. Habrá que tener esas reuniones como comentan nuestros compañeros. Tenemos el canal abierto con los hombres de negocios en Estados Unidos y bueno, pues esta región competitiva en la que más de $1 millón por minuto, ¿no? Se intercambian aquí 580,000 millones de dólares al año. Esos son hechos, esos son los datos que se van a tener para analizar y para ver fríamente esto, ¿no? Y al final, lo que sí está claro, estos datos van a dejar claros que nos va mejor estar juntos que separados. Nos va mejor trabajar como reunión, nos va mejor buscar ganar. Entonces estas relaciones, como comentaba el presidente Peña Nieto, de amplio respeto y confianza mutua, seguramente se van a dar y nos va a acabar conviniendo hacerlo. Otra buena noticia fue ayer o antier la ronda esta de inversiones. China está invirtiendo en petróleo, están diversificando sus inversiones. Pues quizá en México tuvimos muy cómodo un mercado al que le exportábamos el 80%. Esto es bueno también para que busquemos diversificar nuestros mercados y busquemos modernizar lo que haya que modernizar. Debemos sentirnos optimistas con que el diálogo, el respeto, la confianza, pues priven en estas negociaciones y ese canal ya lo tenemos abierto. Hay que estar cuidadosos de esto, pero los hechos son los hechos. Hoy $1.300 millones, 10,000 empleos, anuncio de inversión a una empresa. Gracias. Gracias. José Méndez Fabre. Buenas tardes. Alguien preguntaba en relación al ánimo que había en la reunión. Yo creo que el ánimo que había fue muy constructivo, fue un ánimo de todas nuestras contrapartes que estaban realmente echados hacia adelante, de que tenemos que ver que la relación se fortalezca y para mí un factor común, y es que tenemos que seguir siendo la región más competitiva. Se habló mucho de eso, se hizo énfasis. Para mí es el tema probablemente principal, es en esta relación de ganar que se habló, en esta relación de construir más la relación bilateral. Si ponemos enfrente que tenemos que seguir siendo más competitivos, seguiremos teniendo la inversión. Alguien preguntaba también en relación a la inversión. México es muy competitivo, vamos a seguir siendo competitivos como México, pero si en la región nos concentramos en esta relación que va a haber tanto la bilateral como la tripartita con Canadá, en continuar siendo muy competitivos, yo estoy seguro que tendremos un panorama muy alentador hacia el futuro. Por favor, Mario Vela, presidente de AMIS. Muy buenas tardes a todos. Se ha platicado mucho del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, pero nunca hemos platicado del déficit que tiene México con Estados Unidos en los servicios financieros, en toda la parte de servicios. México tiene un déficit con Estados Unidos de 10,000 millones de dólares en la parte de servicios financieros. Pero eso es bueno también para nosotros, porque lo que quiere decir es que tenemos hoy servicios todos los mexicanos más baratos. Entonces creo que tenemos que resaltar que en esta relación de países todos salimos ganando cuando hay un tratado de libre comercio. Puede ser que nosotros no seamos los ganones en algunos sectores, igual que ellos pueden ser los ganones en otros. Pero la realidad es que la población en general siempre gana. Nosotros en el sector financiero vamos a tener mejores servicios, mejores productos para todos los mexicanos si tenemos inversión de otros países
y lo mismo es para Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que empezar a resaltar las cosas buenas del Tratado de Libre Comercio, aún y cuando pueda ser que nosotros en algunas cosas no seamos los líderes. Entonces los invito a que todos tratemos de resaltar lo positivo que es para la población en general el tener un tratado, porque nos da opciones. Tenemos libertad para escoger cosas nacionales y tenemos libertad para escoger cosas importadas. Siempre y cuando sean mejores para nosotros, creo que no importa de dónde vengan. Y sobre todo que los hagan manos mexicanas y que se trabajen en sinergias de alguna forma que generen empleos aquí. Y finalmente yo solo una última información que les quiero compartir. Estamos trabajando con la Confederación de Cámaras de Comercio y la Canacintra, evidentemente que pertenece a Concamín, pero en particular con Canacintra y con las cámaras de comercio, para un programa de productividad, de capacitación y de desarrollo, de inversión en las pequeñas y microempresas mexicanas, que complementen la inversión de las grandes empresas en México, y en donde podamos capacitar, certificar e involucrar a las micro y pequeñas empresas en procesos de servicios y en procesos de proveeduría industrial en el área energética. Esta ha sido una iniciativa del presidente de Canacintra, que está aquí presente, lo cual todos le apreciamos muchísimo, porque generará escenarios de desarrollo y de progreso en áreas que hoy están muy necesitadas de desarrollo, como Campeche y como Tabasco. Estamos trabajando con la Banca de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía en mejor esquema para poder promocionar a las microempresas mexicanas. Esto complementa la pregunta sobre qué estamos haciendo en pro de las inversiones en México, qué estamos trabajando y conversando con nuestro propio gobierno. Si queremos elevar la calidad de vida de los mexicanos, tenemos que generar empleo. Y la única forma de generar empleo que se sostenga en el tiempo es a través de que muchas microempresas se formen y luego sean pequeñas y luego sean medianas y luego sean grandes. Ese es lo que estamos trabajando. Quedamos a sus órdenes para continuar con la información en cuanto sea posible. Muchas gracias. Vamos a cerrar. Todos. Les avisamos que les vamos a compartir fotografías oficiales del evento, si les quieren ilustrarlas en unos momentos más por correo electrónico, video del evento no. Seguramente